Conocer, saludar, nos da mucho gusto que estén aquí. De verdad les damos una muy cordial bienvenida a esta casa, a esta familia, comunidad, y esperamos que se sientan a gusto, se sientan bien recibidos y que no sea la última vez que los veamos por acá, sino que podamos tenerlos continuamente aquí en nuestra casa. ¿Y qué le parece si aprovechamos el tiempo y meditamos un momento en la palabra de Dios? Vamos a retomar, ¿verdad?, esta temática que hemos estado viendo las últimas semanas de este mes. Y bueno, el domingo pasado, ¿verdad?, nuestro hermano Germán nos estuvo compartiendo también una palabra. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Germán? Dios lo bendiga, ¿verdad? Que el Señor siga usando su vida, su corazón, su disposición para bendecirnos con una palabra que alimente nuestros corazones. Pero quiero invitarle hoy para que veamos una reflexión de la palabra del Señor, y quiero ir aterrizando un poquito todo este tema que hemos estado viendo, que se llama Evangelio para Todos. Creo que ya a estas alturas del partido ya hemos entendido que todos nosotros necesitamos el Evangelio, amén. Que no hay nadie que se escape a la necesidad de ser abrazado por la obra redentora, abrazado por la obra de la gracia del Evangelio. Entendimos que no hay manera, que no hay forma a través de nuestro propio mérito de que podamos alcanzar la salvación, de que podamos acercarnos a Dios solamente a través de la obra de Cristo. Y ese es precisamente el Evangelio, que nosotros no podíamos alcanzar la gloria de Dios. Sin embargo, la gloria de Dios nos alcanzó a nosotros. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? ¿Cuántos pueden decirle: Señor, gracias porque me alcanzaste? Como que todavía no los noto muy convencidos. Ocupamos unos 2 meses más de serie, yo creo, para que nos quede claro. Gracias a Dios, amén, porque Él nos alcanzó. Nosotros no podíamos hacer nada, sin embargo Él hizo todo para que nosotros pudiéramos ser alcanzados, porque no había manera, no había forma. No se trata de tener una vida moral, no se trata ni siquiera de tener una religión, no se trata de ir a una iglesia o ser miembro de una congregación. No es eso lo que produce en nosotros la obra de la salvación, porque todo eso en algún momento se vuelve esfuerzo humano, en algún momento se vuelve nuestra propia justicia. Se vuelve lo que yo puedo hacer para merecer. Y durante mucho tiempo tal vez nos han enseñado que yo necesito hacer esto, o que yo necesito hacer aquello, o que necesito vivir de cierta manera. Y no estoy diciendo que no necesitamos hacer las cosas bien, o que no debamos portarnos de una manera digna del llamamiento que Dios nos ha hecho. Lo que quiero decir es que ninguna de esas cosas por sí solas producen salvación, sino que al contrario, es la obra de Cristo en nosotros la que potencia esas acciones en nuestra vida. Dice la palabra que las buenas obras Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Es decir, que las buenas obras deben ser un fruto de la obra del Evangelio en nosotros, y no al revés. No son las buenas obras, no es la vida moral, no es ser un buen cristiano lo que me hace salvo. Es el Evangelio, es Cristo, es la obra de la cruz la que me salva, y es la obra de la cruz la que produce en mí tanto el querer como el hacer, para que la buena voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Y habiendo entendido esto, que todos nosotros somos sujetos del Evangelio, estemos o no estemos bautizados, seamos o no cristianos, seamos o no buenas personas, todos necesitamos el Evangelio, porque todos pecamos. El último sermón, la última enseñanza que compartía con respecto a esto, hablaba de eso, que todos pecamos, que no hay ninguno de nosotros que se salve de eso, que no hay ninguno de nosotros, y que estamos trabajando con fuerzas mayores. Estamos trabajando con fuerzas superiores a nosotros. La fuerza del pecado es una fuerza que el ser humano jamás podrá derrotar por sus propios méritos. No hay nadie tan bueno
No hay ni siquiera uno, dice Pablo en Romanos, que sea lo suficientemente bueno como para merecer la salvación. Pero para un pecado universal, para una fuerza mayor que el ser humano, existe otra fuerza mayor, que es el amor de Dios por nosotros. Amén. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Pero hoy quiero dar un poquito un giro y hablar acerca de la respuesta que nosotros tenemos que darle a esta obra del Señor. Porque si bien Él hizo todo, amén, la obra de la cruz fue perfecta, fue completa para salvarnos, no se vuelve automático. No es algo que sucede así nada más porque sí. Tiene que haber una cooperación de parte mía, no para salvarme, sino para acceder a esta salvación que Dios ya compró para nosotros. Y eso es para todos. La palabra que hoy voy a compartir no es solamente para aquellos que no han sido bautizados todavía, que no han aceptado a Cristo en su corazón, que no han aceptado el señorío de Cristo en su vida. Es para todos nosotros, porque por lo general cuando pensamos en esto decimos, bueno, eso es para los que están perdidos, ¿verdad? Y ya nos quitamos a nosotros del camino del Evangelio. Y hay que tener cuidado con eso, mis hermanos, porque Pablo dice que el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe desde el principio hasta el final. Es decir, siempre vamos a necesitar el Evangelio en nuestras vidas. Dicho esto, quiero invitarte para que vayas conmigo a una porción de la Escritura que se encuentra ahí en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 1 y versículo 18. Es un pasaje que tal vez ya has escuchado, ya has leído alguna vez, pero es importante que entendamos algunos detalles con respecto a esta palabra y que podamos empezar a responder correctamente a lo que Dios nos está invitando a nosotros. Hoy quiero hablar acerca de la invitación. Dice Isaías capítulo 1 versículo 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Puedes cerrar tus ojos ahí donde estás? Y pedirle al Señor que Él hable a nuestros corazones, que Él hable a nuestra vida, y que podamos entender esta palabra y que esta palabra produzca fruto en cada uno de nosotros. Cierra tus ojos ahí donde estás en tu lugar y dile: Señor, yo quiero que tú me hables en este día. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias porque nos permites estar aquí. Gracias por cada uno de mis hermanos que son parte de esta familia, pero también gracias por cada uno de nuestros amigos que hoy están con nosotros en la casa y que comparten este precioso tiempo que podemos vivir en tu presencia. Hoy queremos que tú nos hables, Señor. Necesitamos tu palabra en nuestro corazón, pero no solamente queremos escuchar, no queremos ser oidores olvidadizos. Necesitamos la fuerza de tu Espíritu para poder encarnar esta palabra y que produzca en nosotros una respuesta positiva. Porque solamente la respuesta trae transformación, trae cambio, trae restauración a nuestra vida. Permítenos hoy estar atentos, que cuando escuchemos tu voz no endurezcamos nuestro corazón, que no desviemos la mirada, que no proyectemos sobre otros, sino que yo esté dispuesto a tomar de tu palabra lo que tú crees que yo necesito escuchar. En el nombre de Jesús, amén. Todos en algún momento de nuestra vida hemos recibido una invitación. Todos, para una fiesta, para un evento, para alguna situación, para alguna cosa. Existen invitaciones de muchos tipos, de muchas cosas. Algunas son cosas pues muy inverosímiles, ¿verdad? Nos invitan a aprovechar una oferta por ahí en alguna tienda, nos invitan a pasar a conocer algún lugar. Otras invitaciones son muy importantes, son trascendentales en nuestra vida. Hay de todo tipo. Y la importancia de las invitaciones reside en algunos factores que tienen que ver con ellas
¿Qué tan importante es una invitación? ¿Qué tan digna de ponerle atención es una invitación? Pues depende de algunas cosas, como por ejemplo, pues quién te está invitando, ¿verdad? ¿Quién es el remitente de esta invitación? No es igual pues recibir una invitación de tu vecino, ¿verdad? Del que está allí, que vive cerca de ti, con el cual convives todos los días, que recibir una invitación, qué sé yo, del presidente de la compañía donde trabajas, de una persona muy importante. No es igual recibir una invitación de todo tipo de personas, o tal vez del presidente, ¿verdad?, de la república, o la presidenta de la república en nuestro caso. No es igual. Depende de quién te invita. Eso hace una gran diferencia en una invitación. Otro factor que debemos de considerar tal vez es la urgencia de la invitación. ¿Qué tan urgente es el llamado? Hay unas de ellas que nos invitan pues a considerar algún beneficio cuando tenga oportunidad, cuando tenga tiempo, cuando guste. No es urgente, es algo que puede esperar, es solamente una invitación para cuando yo tenga el tiempo o las ganas. Pero hay algunas que son urgentes. Hay algunas a las cuales tenemos que poner atención, porque tal vez se trata de un trámite que tengo que hacer y que si no lo hago puede tener repercusiones negativas en mi vida. Puede ser perjudicial si no voy y cumplo con ese trámite, y entonces me invitan a pasar, ¿verdad?, que haga eso, qué sé yo. Hay invitaciones que no son urgentes y hay invitaciones que sí lo son. Otro factor tal vez a tomar en cuenta es la razón, es el propósito que tiene la invitación. Creo estar en lo cierto en decirles que no se siente, por ejemplo, a las mujeres, ¿verdad? No se siente lo mismo cuando le invitan a aprovechar una oferta del supermercado, ¿verdad? Le invitamos a que pase al área de verduras, de frutas y verduras, para que aproveche la oferta del tomate, ¿no? A que aproveche la invitación de su novio que le está invitando a casarse, ¿no?, a convertirse en su esposa. No es lo mismo, no es igual. Hay propósitos diferentes para cada invitación, y esos factores son importantes a considerar para darnos cuenta que la invitación es importante o no lo es. Como vemos, las invitaciones tienen varias funcionalidades y varían su importancia en factor de estas circunstancias que mencionaba hace un momento. Bueno, hoy quiero invitarte a que pensemos en una invitación que no es de las más importantes, sino realmente la más importante de cualquiera que nosotros hayamos escuchado hasta ahora, y que la veamos en razón de estas características que mencionaba hace un momento. ¿Quién es el que está invitando? Es decir, ¿quién le envía? ¿Cuál es la urgencia de este llamado? ¿Y cuál es la razón de esta invitación? Lo cierto es que el pasaje comienza precisamente con esa palabra de invitación: venid, vengan, vengan. La primera palabra que menciona este pasaje es una invitación para todos nosotros a que nos acerquemos a Dios. El Señor nos está diciendo: vengan a mí. Es decir, que seamos nosotros los que demos pasos hacia Él. En más de una ocasión, mis queridos hermanos y amigos, Jesús nos hizo la invitación para acercarnos. El Señor dijo cosas tales como: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. O también dijo: si alguno tenga sed, venga a mí y beba. Pero ¿por qué debemos ser nosotros los que nos acerquemos? Porque esta invitación implica que sea yo el que me acerque, que sea yo el que vaya. Bueno, hay dos razones fundamentales por las cuales Dios nos invita a acercarnos a Él. Y la primera es porque fuimos nosotros los que nos alejamos en primer lugar. No fue Dios el que se alejó de nosotros. Hemos estado viendo a lo largo de estas semanas, en este estudio que hemos estado llevando, cómo fuimos nosotros los que dejamos de amar a Dios con todo nuestro corazón, los que empezamos a crear ídolos en nuestro corazón, lo compartimentamos, ¿se acuerda? Y empezamos a poner pequeños ídolos en cada lugar.
Fuimos nosotros los que aceptamos comer del fruto del árbol de la sabiduría, del bien y del mal, y dejamos de lado a Dios. Fui yo, fue la humanidad la que se descarrió. Fuimos nosotros. Allí el mismo profeta Isaías en el capítulo 53, en el versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. No fue Dios el que se alejó, fuimos nosotros. Por eso la invitación: vengan. Porque fui yo el que se alejó en primer lugar, no fue Dios. Dios siempre ha estado en el mismo lugar. Fuimos nosotros los que voluntariamente nos alejamos de Él y de su propósito para nuestra vida. Eso es lo que decíamos que significa la palabra pecado, ¿se acuerda? Desviarse del objetivo, perder el rumbo y quedar en un lugar lejos al que Dios quería llevarnos. Nos alejamos de su propósito y por lo tanto nos alejamos de Dios mismo. Es este alejamiento, es esta apartarnos de Dios lo que hace necesaria la invitación de que seamos nosotros los que nos acerquemos de nuevo a Él. Y este alejamiento es más una cuestión de voluntad, más que de posición. Lo he mencionado en alguna ocasión, ¿verdad? Cómo Dios baja al huerto y comienza a buscar al hombre. Y si no pensamos detenidamente, podemos entender que efectivamente Dios sabía dónde estaba Adán. La Biblia dice que Dios es omnisciente y eso significa que Él sabe todas las cosas, que a Él no se le oculta absolutamente nada. Y entonces, ¿por qué la Biblia dice que Dios bajó al huerto y empieza a preguntar: Adán, ¿dónde estás tú? Cuando Dios estaba viéndolo, Dios estaba perfectamente consciente del lugar físico donde Adán estaba escondido, ¿verdad? Según él estaba muy bien escondido detrás del árbol. Y no sé si hubieran sido mexicanos, ¿verdad? A lo mejor hubiera dicho un 2, 3 por Adán, que está escondido atrás del yucateco, ¿verdad? Sabía exactamente dónde estaba. Pero no era una cuestión de posición física, era una cuestión de posición espiritual. El hombre ya no estaba en la posición en la que Dios lo había dejado. Nos creó a su imagen, a su semejanza. Nos hizo poco menor que un Dios. Nos cubrió con su gloria, pero nosotros nos movimos del lugar, de la posición donde Dios nos había puesto. Fuimos nosotros. Fue el ser humano el que se alejó. Por eso es que somos nosotros los que tenemos que acercarnos. A veces tú dices: bueno, ¿y por qué yo tengo que ir? ¿Y por qué si Dios, aquí estoy, aquí, ¿verdad? Aquí búscame, ya sabes dónde estoy. Y hay gente que hasta se queja: ¿por qué si Dios, dicen que Dios me ama, por qué permite que pasen estas cosas en mi vida? Porque estás en un lugar equivocado. Y el problema es que tú mismo te moviste allá. La Biblia menciona 3 parábolas. Jesús platicó 3 parábolas en una ocasión: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo, o del hijo perdido, pues. 3 cosas, o 3 elementos que se perdieron. Cuando la oveja se perdió, ¿qué hizo el pastor? Fue y la buscó. Porque la oveja tal vez no dijo: me voy a alejar del pastor, ya no quiero estar con él. No, simplemente la oveja se descarrió. Simplemente la oveja en algún momento tal vez se quedó muy entretenida comiéndose un arbusto que le había gustado mucho. El rebaño avanzó y se quedó atrás y luego ya no pudo encontrarlo. Luego, la parábola de la moneda perdida, pues mucho menos, ¿verdad? Las monedas no piensan. Simplemente se cayó, rodó por alguna parte. ¿Y qué hizo la mujer? ¿Qué hizo? La buscó. Movió, levantó las camas, los sillones, barrió toda la casa hasta que la encontró. Pero en la tercera parábola, en la del hijo pródigo, fue el hijo el que se fue voluntariamente. No se perdió. Amén. No dijo: caray, ya no sé cómo regresar a la casa, ¿verdad? Me perdí de repente.
No, el hijo voluntariamente se fue, le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me tocan y yo me voy a ir. ¿Qué hizo el padre? ¿Lo buscó? No, lo esperó. Lo esperó. Porque no era una cuestión del lugar geográfico, era una cuestión del corazón. El padre sabía que podía ir a buscarlo, definitivamente. El padre pudo haber ido hasta donde él estaba, haberlo sacado del lugar donde se encontraba y habérselo traído jalando de la oreja. Pero aunque físicamente lo hubiera traído, en su corazón el hijo seguiría estando allá. Y sería solo cuestión de tiempo para que el hijo volviera a irse de la casa, porque su corazón no estaba allí. No era una cuestión del lugar, era una cuestión del corazón. Por eso el padre salía todos los días a la vera del camino a esperar a que su hijo volviera. A las ovejas perdidas se les busca, a las monedas perdidas se les busca, a los hijos pródigos se les invita a volver a la casa. Tiene que ser voluntario. Por eso la invitación de Dios. Tal vez tú digas: bueno, ¿y por qué Dios no viene a donde yo estoy? Él está donde tú estás. Se da cuenta exactamente de todo lo que pasa contigo. El problema es que tú no quieres volver al lugar donde Dios quería llevarte. Tal vez estás batallando con muchas circunstancias. Tienes problemas económicos, tienes problemas de salud, tienes problemas con tu pareja, tienes problemas con tus hijos, con tus padres, en la escuela, en el trabajo, qué sé yo. Tienes alguna adicción de la cual no te puedes deshacer y estás batallando con esas cosas y dices: bueno, ¿por qué Dios no me ayuda? Porque Dios te puede quitar eso, pero aún así seguirías en el mismo lugar que ocasionó el problema. Lo decíamos hace unas semanas atrás. El pecado es la raíz de todos los problemas que el ser humano enfrenta, y mientras no se resuelva el problema del pecado, pueden quitarte todas las atenuantes, pero una y otra vez volverás a caer en circunstancias mientras no soluciones el problema del pecado. La única manera de poder hacerlo es viniendo a Él, acercándote, porque fuimos nosotros los que nos alejamos. La segunda razón es porque Él ya hizo su parte. Él ya dio el primer paso para rescatarnos. Se hizo hombre, entregó su vida por nosotros, para que nosotros podamos vivir por su muerte. Pero para que eso tenga efecto en nosotros, yo tengo que aceptarlo. Yo tengo que acercarme a Él. Él me está ofreciendo el regalo de la vida, pero yo tengo que aceptarlo. Tal vez tú seas de los que dicen: si Dios me ama y quiere lo mejor para mí, ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué hay tantas cosas malas pasando en el mundo ahora mismo? La respuesta es sencilla: porque nosotros sacamos al Señor de nuestra vida, lo quitamos de la ecuación. Y no queremos venir a Él, no queremos acercarnos a Él. Queremos permanecer lejos, queremos que Él arregle los problemas, pero no queremos arreglar la raíz del problema. Por eso su palabra nos dice a todos nosotros, a todo aquel que está batallando con algún problema derivado del pecado: vengan a mí, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Él ya dio el primer paso. Él ya hizo lo que le tocaba hacer. Puso a nuestra disposición la solución al problema mayoritario. Por eso la invitación, por eso el vengan, por eso el acérquense ustedes, porque fuimos nosotros los que nos alejamos y porque Él ya hizo la parte más complicada. Pero Él quiere ser elegido, ¿te acuerdas? Dios quiere ser elegido. Dios no va a forzarte a nada, Él va a invitarte. Es esa parte que yo tengo que hacer para poder demostrar que yo lo elijo a Él, que yo lo amo a Él, que yo quiero estar cerca de Él. Ahora, quiero hablar de estas tres características que hacen importante. ¿Por qué es importante esta invitación? ¿Por qué es importante que yo la tome en cuenta? Lo primero es la urgencia. Por eso dice el profeta: vengan luego.
Y este luego no es el luego que nosotros utilizamos, ¿verdad? Los mexicanos somos buenísimos para inventarnos palabras que dicen una cosa pero significan otra, ¿verdad? El famoso ahorita, que bien el ahorita puede significar ahora mismo o un periodo indeterminado, ¿verdad? Algunos años, algún tiempo. Estaba escuchando por ahí el otro día, ¿verdad? Que alguien decía, bueno, querida mujer, si tu esposo te dijo que ahorita va a arreglar esa fuga que hay en el lavamanos, no necesitas, es que lo va a hacer, ahorita lo va a hacer. No necesitas estárselo recordando cada 6 meses, ¿verdad? Ahorita lo hace. No es ese ahorita, no es ese luego. Es un llamado urgente. Vengan pronto, vengan hoy. No es igual a nuestro luego. Expresa una urgencia profunda. Vengan pronto, vengan ahora que hay oportunidad. Es decir, el llamado, la invitación de Dios es un llamado urgente. Es para hoy. Porque lo único que tenemos seguro en la vida es el ahora. El ayer ya se fue. El mañana, quién sabe si llegue. No podemos hacer nada para recuperar el mañana. Y tampoco podemos hacer nada para recuperar el ayer, y no podemos hacer nada para asegurar el mañana. No nos pertenece. Nadie lo tenemos seguro. Por eso Dios nos hace la invitación. Hebreos 4:7 dice, vuelve a determinarse un día, hoy. ¿Cuándo? Al decir después de tanto tiempo, por medio de David, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Si hoy estás recibiendo el llamado del Evangelio, hoy tienes la oportunidad de poder responder. Pero, ¿por qué la urgencia de este llamado? Quiero darte también 2 razones por las que es urgente la invitación de Dios. No es para luego, no es para mañana, no es para cuando ya sea más viejo, ¿verdad? Para cuando ya no esté joven, para cuando ya se me pasa el tiempo. Entonces ya cuando haya pasado el tiempo y haya disfrutado de la vida y me haya divertido, entonces buscaré a Dios. No. Es importante entender que cada día que pasa vas perdiendo más y más cosas en tu vida. Sabes, mi hermano, mi amigo, la vida sin Dios es como una barca en medio de una tormenta que debe ir arrojando equipaje para poder mantenerse a flote. La vida del hombre sin Dios es así. Es como una barca que se está hundiendo en medio de una tempestad. ¿Y qué hacen cuando un barco se está hundiendo? Empiezan a tirar lastre, empiezan a tirar cosas. Y cuando un barco se está hundiendo y hay que tirar lastre, pues comienzan por las cosas menos importantes, ¿verdad? Comienzan a tirar las cosas pues que no son de valor. Pero ¿qué pasa cuando el barco no se nivela? Cuando sigue haciendo agua, cuando se sigue hundiendo. Con el tiempo, las cosas de valor también tienen que salir por la borda. Tal vez a esas alturas de tu vida tú digas, bueno, yo no tengo mucho que perder. Pero nada te va a asegurar que el día de mañana lo que tú estás esperando, lo que tú estás viviendo, no te pida las cosas más importantes de tu vida. Con cada día que pasa, mi hermano, mi amigo, y que no venimos al Señor y que no nos acercamos a Él, tu familia, tu vida, tu salud, todo lo que tienes lo vas perdiendo por causa de las malas decisiones. Por eso Dios te invita a venir pronto. Yo quiero preguntarte, mi hermano, mi amigo, ¿qué más estás dispuesto a perder? ¿Qué otra cosa estás dispuesto a perder aparte de todo lo que has entregado ya por las malas decisiones? ¿Qué otras cosas estás dispuesto a tirar de tu vida por la borda para poder mantenerte apenas a flote? ¿Qué más? ¿Qué más quieres perder antes de aceptar el llamado que hoy Dios le está haciendo a tu vida? Querido joven, querido hermano, joven, señorita, la palabra del Señor no por nada dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud.
¿qué más te falta por probar? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? No, es que es muy pronto. No, es que esto. No, es que el otro, ¿verdad? Y escucho a muchos jóvenes decir, no, yo más adelante, ya que tenga tantos años, ya que pase esto. ¿Y quién te asegura que vas a llegar a esa edad? No quiero ser ave de mal agüero, no quiero estar hablando de fatalidades, pero la realidad es así. La vida no la tenemos comprada. ¿Qué te falta por probar? ¿Qué es eso tan importante que estás poniendo en riesgo tu eternidad? ¿Qué es tan importante? La Biblia dice, vengan luego, acuérdate de tu Creador. Otros dicen, no, es que no estoy listo. Es que no estoy preparado para entregar mi vida a Dios. Yo quiero hacerte una pregunta. Y quiero que te la respondas a ti mismo. No necesitas responderme a mí, porque quiero que seas sincero. ¿Eres pecador? ¿Hay algún pecador aquí? Si eres pecador, te felicito. Estás listo. Estás listo. Lo único que necesito para poder acceder a la salvación que viene a través del Evangelio es aceptar que soy pecador y que necesito ser salvado. ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta para decir ya lo necesito, ya es tiempo? Querido joven, señorita, no hace falta que pruebes ninguna de las cosas que ya están afuera. Y si no me crees a mí, bueno, no me creas, pero acércate con alguno de mis hermanos que tienen más tiempo y que llegaron al camino del Señor después de haber pasado su vida fuera de la iglesia, fuera de los caminos de Dios, y pregúntale si valió la pena. Pregúntale si le hubiera gustado haber aceptado a Cristo desde su juventud y no haber cometido muchos de los errores que cometieron allá afuera. Pregúntale. Ellos te van a decir. Ellos te van a decir si vale la pena aprovechar tu juventud, entregarle tu vida a Cristo desde tus años jóvenes. Yo le doy gracias a Dios porque Él me alcanzó desde mi juventud. Y ciertamente cometí muchos errores, ¿no? Estoy muy lejos de ser santo, ¿verdad? Cometí muchos errores, pero hubo muchas cosas que gracias a Dios no me permitió vivir. Y te digo una cosa, no siento que me haya hecho falta ninguna sola de ellas. Ninguna. He vivido mi vida, he disfrutado y sigo disfrutando de mi vida, aún y cuando ya no soy tan jovencito como antes, ¿verdad? Pero sigo disfrutando mi vida. No me hizo falta probar ninguna de las cosas que tal vez tú dices, bueno, es que yo quisiera probar esto, o yo quisiera vivir aquello, o yo quisiera experimentar esta otra cosa. No te hace falta, te lo digo de corazón. Y si no me crees a mí, díselo a alguien, pregúntale a alguien que sí lo probó. Y que Él te diga, que ella te diga, venga luego, no esperes más. ¿Qué te hace falta? Listo estás. Si eres pecador y crees que Cristo murió en la cruz para salvar tus pecados, estás listo. No te hace falta nada. No necesitas esperar a cumplir cierta edad, a vivir ciertas experiencias. Mucha gente se esperó a vivir las experiencias y no salieron de allí. No tuvieron la oportunidad después. Vengan luego, dice el Señor. La segunda razón tiene que ver con el tiempo que tenemos. Sabes, Dios nos ha tenido paciencia hasta el día de hoy. Pero la palabra del Señor nos dice que Dios no va a esperar para siempre, querido amigo. Va a llegar el momento en que Jesús regresará a esta tierra. ¿Sí se acuerda, verdad? No se le ha olvidado. Hay una promesa. Yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Él va a regresar a esta tierra. Y va a regresar para juzgarla por su pecado. El pecado tiene que desaparecer. No es un partido político, no es un cambio de hábitos lo que va a limpiar este mundo de pecado. Solo Cristo puede erradicar completamente el pecado de esta tierra. Y la palabra nos enseña que Él va a volver y que únicamente aquellos que le hayan aceptado podrán encontrar salvación eterna para sus vidas. A
mucha gente no le gusta escuchar esto. Yo lo sé, lo entiendo. Sin embargo, eso no hace que deje de ser verdad. Vengan luego, porque la oportunidad no va a ser para siempre. Solo tenemos el día de hoy. Solo tenemos el día de hoy para aprovechar la oportunidad. Es urgente el llamado. Pero no solamente es importante porque es urgente, es importante por quien te invita, el remitente. Dice el profeta, vengan luego, dice Jehová. No es cualquiera. Es muy importante que tomemos en cuenta quién es el que nos está invitando a venir. No es la iglesia, no es el pastor. Dios mismo es el que te está invitando a venir hoy a Él. Muchos no consideran esto y creen que los estamos invitando a hacerse hermanos para que pertenezcan a una iglesia. No, la invitación es mucho más fuerte que esa. Es Dios mismo el que te está invitando a aceptarlo. Es Él. Muchos dicen, es que en la iglesia hay mucha hipocresía. Y ¿sabes qué? Sí, es cierto. ¿Para qué lo vamos a negar? Es que hay mucha gente que no es lo que aparenta. Y se ponen a ver todas las deficiencias de nosotros como humanos, porque seguimos siendo humanos. No somos santos por nuestro mérito, hemos sido santificados por la obra de la cruz, pero seguimos siendo carne. No te lo voy a negar. No puedo venir y pararme aquí y decirte, no, la gente que está en esta iglesia, todos son perfectos. No, son preciosos, pero no son perfectos. Son perfectibles. Estamos en ese proceso de ser perfeccionados. Y si tú no aceptas la invitación, porque nos miras a nosotros y dices, no, es que hay mucho hipócrita en la iglesia, y tal vez tengas razón, pero yo quiero invitarte a que consideres algo. Cuando estemos delante del Señor y que Él te pregunte, hijo, ¿por qué nunca me aceptaste? Y que tú le digas, Señor, es que los hermanos en la iglesia eran muy hipócritas. Había muchos que decían una cosa y hacían otra. Había muchos que decían esto y hacían aquello. Es que el pastor era así o era así. Piénsalo con detenimiento. ¿Crees que esa será una justificación válida delante de Dios para que Él te diga, no, sí es cierto? No, pásale, no hay problema. Sí, no, es que la verdad, no, sí. Eran muy malitos los hermanos en la iglesia, en comunidad. Eran muy peleoneros. ¿Tú crees que Dios va a decir eso? Va a decir, si no eran ellos los que te estaban invitando, era yo. No se trataba de ellos. Yo estaba haciendo mi obra en ellos, pero no quisiste venir a mí. Era yo quien te estaba invitando. Es Cristo. Jesús le dijo a la mujer samaritana, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Si tan solo supieras lo que Dios tiene para ti, si tan solo entendieras el don precioso que Dios está poniendo delante de tu vida en esta hora, no lo estarías pensando tanto. No estarías poniendo cada excusa que se te ocurra, o cada justificación, o cada retraso a tu decisión. Si tan solo supieras lo que es para tu paz, lo que Dios quiere hacer en tu vida, la transformación que Él quiere hacer en tu vida, no solo en tu vida, en la de tu familia, en tu casa, en tu economía, en todo lo que tiene que ver contigo. Dios te está invitando a recuperar el lugar que Él nos había dado desde el principio. Es necesario que dejes de pensar que este grupo de hermanos imperfectos son los que te están invitando a unirte a una iglesia, y te des cuenta que es Dios mismo el que te está invitando a unirte con Él en la obra de tu propia salvación. ¿Por qué Dios quiso utilizar a este grupo de hombres y mujeres tan imperfectos? No lo sé. Yo no puse las reglas. Él quiso que nosotros participáramos. Pablo dice que nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación.
que a través de nosotros, de su iglesia, Él estaba reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Por qué lo hizo así? No lo sé. Pero la realidad es que detrás de ese hermano, de esa hermana que tanto te insiste y te invita y te dice: ven, vamos a la iglesia, mira, quiero que conozcas al Señor. Detrás de esa persona que tal vez es muy imperfecta, que has conocido partes muy difíciles de esa persona, has estado ahí en un mal rato que ha tenido, has sido consciente de algunos errores que ha cometido, sí, pero no te detengas allí. Él solamente es un instrumento. Dice la palabra que a Dios le plació poner su tesoro en vasos de barro, para que la excelencia no sea la del vaso, sino de aquel que la depositó en ella. No mires al vaso. Claro que eso no nos resta a nosotros responsabilidad de hacer lo mejor que podamos, pero jamás seremos perfectos. No te detengas por eso. Acércate a Jesús. Él es el que te está invitando. Y la última razón por la cual esta invitación es importante que hoy la consideres es el propósito. Vengan luego, dice el Señor, y pongámonos a cuentas. Yo quiero preguntarte hoy, ¿cómo te sentirías si tomáramos a todos los miembros de tu familia, las personas más importantes para ti, y los lleváramos a un lugar así como este, con una pantalla de este tamaño, y les presentáramos a todos ellos allí todos tus pensamientos más íntimos, los pensamientos que están en tu mente y en tu corazón? Ahí, en una película, aquí está, todo lo que piensa. No sé qué nombre decir para que nadie se sienta aludido, ¿verdad? Todos los pensamientos de Juancho, no sé, póngale el nombre que usted quiera para que nadie se sienta aludido. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías si ellos pudieran ver todo lo que tú estás pensando, las cosas que haces cuando crees que nadie te está mirando? ¿Cómo te sentirías? ¿Te sentirías cómodo o te sentirías avergonzado? Sería humillante, ¿verdad? Son esas cosas que yo quisiera borrar de mi vida, esos recuerdos que quisiera desaparecer, esas palabras que tal vez me hubiera gustado nunca decir, esas acciones que hice que hubiera querido nunca realizar. Pero es exactamente a eso a lo que Dios te está invitando, a que vengas a Él y te pongas a cuentas y te sientes con Él a revisar tu vida, todo lo que has hecho, lo visible al ojo humano y lo invisible al ojo humano, tus pensamientos más profundos. Eso es lo que Dios quiere hacer cuentas contigo de toda tu vida. ¿Alguien se anima? Sería vergonzoso, ¿verdad? ¿Cómo saldrías tú? ¿Cómo crees tú que saldrías si Dios te dijera: ok, vamos a revisar toda tu vida, hasta las cosas más íntimas, hasta las cosas que nadie sabe? Sería complicado, ¿verdad? Se oye duro, pero aquí es donde entra la buena noticia del Evangelio para todos nosotros. Es que cualquier deuda que tú tengas con Él ya fue pagada por su muerte en la cruz. En eso consiste la buena noticia del Evangelio, ¿sabes? Él ya sabe todo lo que has hecho, hasta tus más profundos pensamientos. Él ya lo sabe, y aún así te está invitando a hacer cuentas con Él. Esos pensamientos, esos recuerdos, esas acciones que te hacen vivir afligido, que te hacen vivir sintiendo culpabilidad, esas acciones, esas tendencias, esos hábitos que te hacen sentir avergonzado, Dios los conoce, quiere que vengas a Él, porque todo eso ya fue pagado. Ya fue pagado. Todos nosotros tal vez en algún momento
tuvimos una deuda complicada de pagar. Una situación, un trámite que dejamos pendiente por desidia, por lo que quieras. Una deuda que no has podido saldar. Y te despiertas en la noche. Y la mente es traicionera, ¿verdad? Al menos a mí me pasa. Cuando traigo algún pendiente, alguna situación y me despierto en la madrugada, en lo primero que pienso es en eso. Y digo, ay, ¿por qué? Y te roba el sueño. Y te quita la calma, te quita la paz. Pero qué bien se siente. Qué bien se siente cuando alguien te dice, ven, vamos a ver esa situación. Ya es tiempo que revisemos esto. Y no te preocupes, yo pago. Sabes, mi hermano, mi amigo, no tienes que vivir afligido. No tienes que morir en perdición. Tu deuda ya fue saldada por Cristo. Solo tienes que venir a Él y reclamar para tu vida los méritos que Él ganó en la cruz del Calvario. Y tal vez tú me puedas decir, pastor, usted no sabe lo que yo he hecho, ni cuánto daño he causado a otras personas. Y yo te puedo decir hoy, tienes razón, yo no sé hasta dónde fuiste, yo no sé qué fue lo que hiciste o dejaste de hacer, pero lo que sí sé es que Jesús pagó el precio más alto que existe, para que sin importar qué tan oscuros o graves puedan sonar tus pecados, su sangre puede limpiarte por completo. Dios te promete no una limpieza parcial, sino una limpieza radical, no a medias, completa, un perdón completo, como el carmesí o la grana de un rojo intenso a la blancura de la lana y de la misma nieve, lo cual quiere decir que no va a dejar ni rastro de tu pecado. Nunca te va a volver a reclamar por nada de eso. Dice el Señor, yo tomaré tus pecados y los echaré en lo profundo de la mar y nunca más. ¿Me escuchas? Nunca más me acordaré de ellos. Cuando el pecado es quitado, también las consecuencias del pecado comienzan a retroceder en nuestra vida, hasta que todo vuelva a ser perfecto cuando estemos con Él eternamente. Quiero terminar esta reflexión diciéndote que hoy estás ante la invitación más importante de tu vida. Tal vez nunca más volverás a tener la oportunidad que hoy mismo tienes. Pero esta es solo una invitación. No es una obligación. No es una presión. Es una invitación. La respuesta solo la tienes tú. Si aceptas o rechazas, es tu decisión. Pero quiero que entiendas esto. Hoy Dios está hablando a tu corazón. Mucha gente espera a sentir algo adentro. Nos han enseñado que tengo que sentir algo adentro. No. El llamado de Dios no es tan místico. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos vengamos a Él. El llamado de Dios es cuando tus oídos escuchan la palabra y te invitan a venir. Por eso la palabra no dice cuando sientas oír su voz, no dice cuando escuches. Si oyes hoy el llamado de la palabra de Dios a tu vida, no endurezcas tu corazón, porque tal vez nunca volverás a tener la oportunidad de estar tan cerca de tu salvación como lo estás en este preciso momento. El Evangelio es para ti. El Evangelio es para mí. Es para todos nosotros. Pero solamente cobra su efecto en aquellos que aceptan a la invitación. Hoy quiero invitarlos a todos a que nos pongamos de pie. Y hoy sí quiero invitar. Hoy sí quiero invitarte. Si tú no
no has aceptado aún